bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Al Derecho con Grupo Lumen, un espacio dedicado al diálogo en materia legal, política y actualidad. Quiero recordarles a todos nuestros televidentes que es posible llegar a sus hogares gracias a la señal de Megared de Colombia. En el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante y es acerca de la ley de insolvencia. Y para eso tenemos como invitada a la doctora Stephanie Sánchez Arámbula, quien es egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia y actualmente se encuentra trabajando con nosotros aquí en Grupo Lumen Abogados Asociados. Bienvenida, doctora Stephanie, nuevamente al Derecho con Grupo Lumen. Gracias, Mónica, por la invitación y un saludo a todos los televidentes desde sus hogares. Doctora Stephanie, sabemos que en el marco de la pandemia por COVID-19 muchas empresas tuvieron que parar su producción y que por ende dejaron de percibir ingresos, pero también tienen que asumir los gastos de sus empleados, de los impuestos, entre otros. Por lo anterior, muchas de esas empresas tuvieron que acudir a la figura de insolvencia. Doctora Stephanie, quiero que le explique a todos nuestros televidentes en casa en qué consiste esta ley, cuál es su proceso y si las personas naturales como usted y como yo podemos acudir ante ella. Bueno, Mónica, vamos a partir de que es un trámite, es un proceso concursal y lo establece la ley 1116 del 2006. En él encontramos dos modalidades, la primera como un proceso de reorganización empresarial y la segunda como una liquidación judicial. Ahora, para el proceso de reorganización empresarial, este lo que busca es recuperar y conservar la empresa viable como una unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. Ya lo segundo, que viene siendo pues la liquidación judicial, básicamente toma los bienes que conforman el patrimonio del deudor para atender de forma ordenada el pago de sus obligaciones a su cargo. Doctora Stephanie, entonces podríamos decir que la finalidad de esta ley es la protección al crédito, la recuperación y la conservación de las empresas. Sí, toda la razón, Mónica. Doctora Stephanie, ¿en este régimen de insolvencia aplica para todas las empresas o también aplican, digamos, para las personas naturales? Bueno, Mónica, esta ley no es para todas las empresas, ¿sí? Entonces, dentro de ellas se van, por lo menos los que son las personas naturales, aplica otro régimen, que más adelante, pues, hablaremos de eso, ¿no? Entonces, por lo menos aquí se excluyen lo que son las entidades promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Otra podrían ser pues las bolsas de valores y las agropecuarias, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué más? Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrollan actividades financieras de ahorro y crédito. Pues las sociedades de capital público, las empresas industriales y comerciales del Estado nacionales y de cualquier nivel territorial. También están las entidades de derecho público, las entidades territoriales y las que están descentralizadas, así como las empresas de servicios públicos domiciliarios, que pues la verdad la ley no las cubre porque pertenecen al Estado. Doctora Stephanie, ¿quién sería o quién tendría entonces la competencia para conocer acerca del proceso de insolvencia? Bueno, en este caso va a conocer el juez civil del circuito del domicilio principal del deudor cuando se trate de personas naturales no comerciales y la Superintendencia de Sociedades para Empresas del Sector Real y encontramos también de manera preventiva cuando sea para personas naturales no comerciantes. Doctora, muchas de las personas que nos ven en casa tienen esta duda y pues necesitan saber si hay que tener algún requisito para acceder a la ley de insolvencia. Sí, Mónica. Entonces vamos primero a partir del hecho de que para acceder a esta ley se da por entendido que pasó algo, ¿sí? O sea, hubo una cesación de pago o una incapacidad de pago inminente. O sea, desde ese es nuestro punto de partida. Entonces, cuando hay una cesación de pago por más de los 90 días o de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores, que estén contraídas en el desarrollo de su actividad o que tengan por lo menos dos demandas en ejecución que están presentadas por dos o más acreedores para el pago de las obligaciones. Entonces, en cualquiera de los casos, el valor acumulado de las obligaciones en cuestión se debe pues representar no menos del 10% ya del pasivo total a cargo del deudor.
Entonces, a la fecha de los estados financieros de la solicitud de conformidad con, pues, con lo que establezca la ley. Ahora, cuando existe una incapacidad de pago inminente, entonces el deudor estará en una situación de incapacidad de pago. Entonces, cuando acredite la existencia de circunstancias en respecto del mercado o al interior de la organización o estructura que afecten razonablemente, pueden afectar de forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento igual o inferior a un año. Doctora Estefanía, una vez se presente alguna de esas circunstancias que usted mencionaba anteriormente, ¿podríamos decirle a los televidentes si existen algunos documentos que se deban allegar junto con esa solicitud de insolvencia? Sí, doctora Mónica. Se deben allegar los últimos 5 estados financieros de los últimos 3 ejercicios y los dictámenes suscritos que se hayan suscrito por el contador o por el revisor fiscal, cual fuera de los dos casos, ¿no? Los últimos 5 estados financieros básicos que tengan un corte al último día calendario del mes que inmediatamente, el mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. Lo otro sería el estado de inventarios de los activos y los pasivos que tiene la empresa, la memoria explicativa de las causas que lo llevaron a esta situación de insolvencia, también anexar el flujo de caja para atender cada obligación, o sea, que se va a destinar para cada una. Y por último, pues sería un plan de negocios de reorganización, si es lo que se busca, a lo cual se le va a anexar el proyecto de calificación y graduación de acreencias del deudor. Doctora Estefanía, ¿existe la posibilidad de que un proceso de insolvencia se inicie de carácter oficioso, es decir, se inicie ya sea por la superintendencia o por el juez civil del circuito? Sí, Mónica. Cuando una sociedad comercial esté sometida a la vigilancia o el control que incurre en la cesación de pagos, entonces ya ellos entran a actuar. Entonces puede darse como consecuencia de la solicitud expresa de otra autoridad que adelante funciones de inspección y vigilancia a las empresas. Entonces cuando esté previsto que hay una cesación de pagos, enseguida esa empresa notifica a la superintendencia o a un juez civil de circuito y le dice: esta empresa dejó de pagar tantos meses, y a partir de ahí ellos entran y pues inician el proceso de manera oficiosa. Entonces también se puede dar cuando con ocasión del proceso de insolvencia de una vinculada o de un patrimonio autónomo relacionado, la situación económica de la sociedad matriz o el controlante, la filial o la subsidiaria, o de otro patrimonio autónomo que provoque la cesación de los pagos de la que esté vinculada o que esté relacionada. Entonces, en ese momento el juez civil podrá hacer esa solicitud para que la autoridad respectiva inicie el proceso de inspección y vigilancia para ver qué fue lo que le pasó a la empresa. Ok, doctora Estefanía, una vez hecha entonces la presentación de la solicitud de la admisión, digamos del proceso de reorganización, ¿se produce entonces algún efecto frente a las deudas? Sí, entonces a partir de la fecha de presentación de la solicitud, se van a prohibir a todos los administradores la adopción de reformas estatutarias, la constitución y la ejecución de garantías o diferentes cauciones que vayan a recaer sobre los bienes propios del deudor, ¿no? Incluyendo también lo que son las fiducias mercantiles, los encargos fiduciarios, que tengan la misma finalidad, ¿no? Entonces, ya no se van a poder efectuar compensaciones, tampoco pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, conciliaciones o transacciones, o sea, de ninguna clase de obligaciones a su cargo. Ni se van a efectuar enajenaciones de bienes o de operaciones que no correspondan a, digamos, al giro ordinario que tienen los negocios del deudor, ¿sí? Entonces, no se pueden llevar a cabo tampoco ejecuciones sin, digamos, no se pueden llevar a cabo sin la sujeción, pues, a las limitaciones estatutarias aplicadas. Doctora Estefanía, vamos entonces a un pequeño corte comerciales y ya regresamos aquí en Al Derecho con Grupo Lumen.
Somos Grupo Lumen, abogados especialistas en las diferentes ramas del derecho, con amplia experiencia en el litigio. Protegemos tus derechos e intereses sin descuidar de tus deberes. Estamos ubicados en la calle Quinta A, número 1063, oficina 2. Visítanos para recibir tu asesoría completamente gratis. Regresamos aquí en Al Derecho con Grupo Lumen con el tema del día de hoy, la ley de insolvencia. Quiero recordarle a nuestros televidentes y en especial a los usuarios de Megared que pueden acudir aquí a nuestras oficinas de Grupo Lumen Abogados Asociados y recibir asesoría totalmente gratis. Además, pueden acceder a nuestro descuento del 50% en todos sus asuntos legales. Doctora Stephanie, continuemos hablando entonces acerca de la ley de insolvencia. Sabemos que es necesario, digamos, un promotor para que intervenga en el proceso, en este proceso de insolvencia, y queríamos saber de dónde se seleccionan y se designan los promotores, los liquidadores y también los interventores, digamos, para los procesos que se llevan a cargo o que lleva a cargo la Superintendencia de Sociedades. Bueno, Mónica, lo que son los promotores, los liquidadores y los agentes interventores se van a seleccionar y se designan pues de la lista de auxiliares de justicia que está elaborada y administrada por la Superintendencia de Sociedades, ¿no? Con excepción de los representantes legales o las personas naturales no comerciantes que se nombran como promotores. Doctora Stephanie, esta pregunta es de interés de nuestros televidentes. Una vez iniciado, digamos, el proceso, ¿es posible que se den por terminados los contratos que tenía la empresa? Bueno, a ver, por el hecho del inicio del proceso de reorganización no podrá decretarse al deudor la terminación unilateral de ningún contrato. Entonces, ahí van incluidos los contratos de fiducia mercantil y los que sean de encargos fiduciarios con fines diferentes a los de la garantía. Entonces, tampoco va a haber, bueno, no hay lugar, pues, a declarar la caducidad administrativa, a no ser de que el proceso de la declaratoria, ¿sí?, de dicha caducidad haya sido con anterioridad a esa fecha. Entonces, ahora, aquellos incumplimientos de las obligaciones contractuales causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización o las distintas al incumplimiento de las obligaciones objeto de dicho trámite podrán alegarse para exigir su terminación, independientemente de cuándo hayan ocurrido las causales. Doctora, y si por ejemplo la empresa que se encontraba o la empresa se encontraba bajo un contrato de arrendamiento y ya se inició el proceso de, digamos, de restitución, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Bueno, en este caso no pueden iniciarse ni continuar los procesos de restitución por tenencia, ni siquiera por los bienes muebles ni los inmuebles, ¿sí? Entonces, con los que el deudor esté desarrollando el objeto social. Entonces, siempre y cuando pues, la causal invocada sea la mora en el pago de los cánones, los precios, las rentas o cualquier otra prestación correspondiente a los contratos de arrendamiento, incluidos también los de leasing. Doctora Stephanie, por otro lado, cuando existen procesos ejecutivos donde existen otros demandados, ¿qué se debe hacer? Bueno, en el caso en que sean demandados el deudor y los garantes o los deudores solidarios o cualquier otra persona que esté llamada a cumplir con la obligación, entonces el juez de la ejecución, dentro de los 3 días siguientes al recibo de la comunicación que le informe el inicio de los procesos de insolvencia, expedirá un auto. Entonces pondrá tal circunstancia en conocimiento del demandante a fin de que en el término de la ejecutoria manifieste si prescinde de cobrar su crédito al garante o al deudor solidario. Entonces, en el caso de que se guarde silencio, se continúa con la ejecución contra los garantes o los deudores solidarios. Doctora, ¿cuántas categorías de acreedores existen actualmente? Bueno, contamos con 5 clases de acreedores que están compuestas respectivamente: 1 por los titulares de acreencias laborales, 2 entidades públicas y las instituciones de seguridad social, 3 las instituciones, las financieras
y las que estén sujetas a inspección, vigilancia y control pues, de la Superintendencia Financiera de Colombia, que sean de carácter privado, mixto, público, así como las instituciones financieras extranjeras. Como cuarto lugar tenemos a los acreedores internos y el quinto lugar, pues ahí sí llegan los demás acreedores. Doctora Stephanie, ¿de qué manera se realiza entonces la calificación y la graduación de los créditos y en qué consiste precisamente la figura de derechos de voto? Bueno, vamos primero a partir de un principio que va a ser como el central, ¿no? Entonces, hay un principio de la ley que habla el par conditio creditorium, ¿ya? Es una conjunción latina, entonces que básicamente nos va a decir que los acreedores concurren en igualdad de condiciones. No obstante, Mónica, existen determinados supuestos que se conceden a ciertos créditos una preferencia sobre los demás. Entonces, de esto partimos que cierto privilegio debe estar establecido en la ley. Entonces, no lo pueden crear las partes, ¿ya? Y este privilegio no es un derecho subjetivo, sino que es una cualidad que tiene el crédito. De ahí suponemos que hay una ruptura en el principio que te comentaba anteriormente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todos entran en igualdad de condiciones, solo que a medida que va avanzando el proceso, pues se le va dando preferencia a otros créditos. Doctora Stephanie, como viene usted hablando, entonces, digamos, ese tema quiero que le explique a nuestros televidentes cuál es la diferencia entre la preferencia y la prioridad para el caso en concreto. Bueno, la preferencia es la ventaja que gozan algunos créditos para ser cobrados antes que otros. Por eso es sinónimo de privilegio. Y es aquí donde se llega a romper el principio, ¿no? Entonces, cuando se habla de prioridad, hablamos de que es el orden anterior o posterior de los asientos en el historial o en el folio, en el registro de propiedad. O sea, te pongo un ejemplo. Hay una hipoteca de primer grado y otra de segundo grado. Entonces, obedece a que una fue registrada con anterioridad a la otra. Entonces, ¿cuál se paga primero? ¿Ves? Doctora Stephanie, con respecto entonces al derecho de votos, ¿cómo podría decir o cómo podría comentarnos a todos cómo se aplica, de qué manera se aplica, doctora? Bueno, con respecto de los votos, una vez que se allegue el proyecto de graduación y los derechos de voto con la respectiva calificación, entonces, digamos, los derechos de voto solo para los efectos deberán ser calculados a razón de un voto por cada peso del valor de su acreencia, cierta o no, o sea, que deba ser o no exigible, sin que incluya lo que son los intereses, que las multas, que las sanciones o que sean otros conceptos distintos, derivados, exceptuando, claro está, cuando se provenga de un acto administrativo en firme. Doctora Stephanie, ¿aplica entonces alguna regla especial en ese derecho de votos? A ver, sí aplica, pero solamente va a aplicar para votos de acreencias laborales. Ahí estamos. Que correspondan a creencias ciertas que estén establecidas por la ley bajo un contrato de trabajo, una convención colectiva, un pacto colectivo o un laudo arbitral. Entonces, aunque estos no sean exigibles. Y segundo, aplica para las acreencias derivadas de contratos de tracto sucesivo, solo que incluirán los instalamentos causados y pendientes de pago. Doctora Stephanie, vamos a un segundo corte comerciales aquí en El Derecho con Grupo Lumen y ya regresamos. Nos mueve la defensa de las causas de quienes más nos necesitan. Las asumimos como nuestras. Somos Grupo Lumen, abogados asociados, y ponemos a tu servicio más de 8 años de experiencia profesional para brindar soluciones a tus asuntos legales. Integramos un equipo de abogados especializados en las distintas áreas del derecho, dedicados, meticulosos y diligentes. Si eres usuario de Megared, tienes un descuento del 50% en procesos legales. Estamos ubicados en la calle Quinta número 1063, oficina 2, Aguachica, Cesar. Elige siempre lo mejor. Elige Grupo Lumen, asesoría jurídica a tu alcance.
aquí en Al Derecho con Grupo Lumen con nuestra invitada del día hablando acerca de la ley de insolvencia. Y quiero recordarle nuevamente a nuestros televidentes y en especial a los usuarios de Mega Red de Colombia que pueden acercarse a Grupo Lumen Abogados Asociados aquí en la ciudad de Aguachica para recibir asesoría totalmente gratis. Y además pueden estar sujetos a nuestro descuento del 50% en sus asuntos legales. Doctora Stephanie, hablábamos anteriormente si se aplicaba alguna regla especial en el derecho de votos y ahora queremos pues continuar hablando de si se puede dar la situación en que una obligación que no fue relacionada, en ese caso, digamos, ¿qué se podría hacer en esa situación? Bueno, doctora Mónica, aquí se presenta el caso en que los acreedores no relacionaron en el inventario y tampoco en el proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y derecho a voto. Entonces, estos solamente pueden hacerse efectivos si van a perseguir los bienes del deudor, solamente por ese lado. Y esto, o sea, los bienes que hayan quedado cuando ya se haya cumplido el acuerdo que se celebró. Eso es como un mero castigo que tiene la ley para todas aquellas personas que no estipularon cuál era la obligación que tenía el deudor. Doctora Stephanie, en el caso de que se presenten procesos ejecutivos alimentarios, ¿qué se debe hacer? Bueno, para el caso entonces de los procesos alimentarios, cuando están, pues ellos siguen su curso, ¿no? Y no pueden ser suspendidas ni levantadas las medidas cautelares decretadas y practicadas para ello. Entonces, ahora, si fuera el caso en que se deben desembargar bienes o que quede el remanente de un producto, por ejemplo, de lo que esté embargado o que se haya subastado, ¿sí? Entonces deben ser puestos a disposición del juez que conozca del proceso de insolvencia, ¿ya? Bien sea, bueno, en este caso pues es el juez civil del circuito, ¿no? Pero hay que aclarar una cosa importante y es que en la calificación y la graduación de créditos, todos los procesos alimentarios en curso deben estar relacionados contra el deudor. Doctora Stephanie, ¿se pueden entonces subrogar o ceder créditos para entrar como acreedor? Efectivamente, Mónica. Entonces, aquí ocurre lo que uno llama la cesión de créditos. Se traspasan al nuevo acreedor y tienen todos los derechos, las acciones, privilegios, accesorios y en todos los términos que establezca el artículo 1670, si no estoy mal, del Código Civil, perfecto. Y el nuevo adquirente pues tiene la respectiva creencia, será el titular también de los votos correspondientes a ellas. La subrogación no es más que una sustitución de acreedor. Doctora, ante este proyecto de reconocimiento y graduación de créditos, digamos que se pueden presentar, digamos, objeciones cuando algún acreedor no esté de acuerdo. Sí, estas objeciones se van a presentar dentro de los 5 días siguientes a la presentación del proyecto. Entonces se debe correr el traslado en las oficinas del juez del concurso. Entonces ahí el deudor no puede objetar las acreencias incluidas en la relación de los pasivos presentados por él con la solicitud del inicio del proceso de reorganización, ¿no? Pues de esto nada impide que puedan ser conciliadas también. Doctora Stephanie, con anterioridad, como lo había usted mencionado, también existe la posibilidad de adelantar una liquidación judicial. Y esto se da entonces cuando no hay oportunidad para reorganizar la empresa. Entonces, quiero que le cuente a todos nuestros televidentes en qué consiste la liquidación judicial. Bueno, la liquidación judicial es un proceso de carácter colectivo, ¿no? Por no estar sus efectos encaminados a favorecer en lo particular a uno de los acreedores, sino a un conjunto de ellos, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo tiene pues el carácter universal en virtud de que es el cumplimiento de las obligaciones mercantiles que tenía el deudor porque van a afectar a la totalidad de sus bienes. Doctora, ¿cuántas clases de liquidación existen actualmente? Bueno, existe la liquidación, la voluntaria y la judicial. Entonces, entendemos que la voluntaria es promovida bien sea por los socios, ¿sí? Cuando se trata de una empresa, o por la persona natural, ¿ya? Entonces, al vencimiento del término de la duración de la sociedad, se puede dar, listo.
o que sea por la imposibilidad de desarrollar el objeto social, o no necesariamente tiene que ser por alguna de las otras, sino porque sean circunstancias que no estén atribuidas a lo económico, ¿ya? Entonces, en la liquidación judicial es la que es ordenada por ley, ¿ya? Entonces, cuando es ordenada por ley, se da cuando se dan en circunstancias de carácter económico que no le permiten responder adecuadamente con el patrimonio. Ahora, siguiendo, existen tres clases, ¿listo? La liquidación causal o la fortuita, que es la que resulta pues de las circunstancias ajenas a la voluntad o el propósito del deudor, quien ha procurado actuar como un buen hombre de negocios en la gestión de sus negocios, ¿sí? Luego está lo que uno llama la liquidación culpable, que se presenta cuando un deudor, a pesar de no tener la intención de causar daño, obra en relación a sus acreedores y el desenvolvimiento de sus propios negocios, de manera irresponsable, incurriendo en gastos innecesarios o cualquier tipo de imprudencia. Y por último está la liquidación fraudulenta. La liquidación fraudulenta se presenta cuando existe un deudor que actúa de manera fraudulenta con los acreedores, simulando deudas inexistentes, por ejemplo, que sustrae bienes del patrimonio empresarial, o hace reparto de utilidades en contravía, o concede ventajas indebidas a uno u otro acreedor, entre otras situaciones que se pueden presentar. Doctora, entonces, ¿quién está legitimado para iniciar el proceso de liquidación judicial? Bueno, el proceso de liquidación judicial lo puede iniciar el deudor, los acreedores, o puede ser de manera oficiosa. ¿Y cuáles serían entonces los efectos que trae consigo la apertura del proceso de liquidación judicial? Bueno, Mónica, definitivamente, como son muchísimos efectos que trae consigo, te voy a mencionar solamente algunos, porque eso pasa más de 16 efectos que pueda tener. Entonces, uno puede ser la disolución de la persona jurídica, ya sabes, cuando se trate de una empresa. Así pues, cuando se inicia el proceso, entonces en todos los lugares visibles y para efectos legales se debe anunciar siempre que está en liquidación judicial. Entonces, si digamos tiene una página web, se debe colocar en la página web que está en proceso de liquidación judicial. Lo segundo es la cesación de las funciones de los órganos sociales y de la fiscalización de la persona jurídica, si es que lo hay. Ahora, la separación de todos los administradores y por último la terminación de todos los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución instantánea. Así, aquí también incluimos los contratos laborales y listo. Doctora Stephanie, en el caso en el que comparezcan, digamos, los acreedores al inicio del proceso, ¿qué oportunidad tiene para ser parte? Entonces, cuando sea admitido el trámite, se fijará por parte del juez del concurso en un lugar que sea visible para el público, ¿sí? Entonces, dentro del término de los 10 días, en un aviso, pues se va a informar que se inició el proceso del mismo, y cuando se desfije, pasados los 20 días, se informa que se dio inicio al proceso de liquidación judicial. Hasta aquí el programa del día de hoy aquí en El Derecho con Grupo Lumen. Muchísimas gracias a nuestra invitada, doctora Stephanie, por aceptar la invitación. Gracias, Mónica, a ti por la invitación. Y quiero invitar a todos nuestros televidentes a que nos sigan en las redes sociales o que visiten nuestras oficinas ubicadas en la calle Quinta A, número 1063, aquí en Aguachica, Cesar, para que reciban asesoría gratuita y un descuento hasta del 50% de sus asuntos legales.